Bueno, damas y caballeros, cordial saludo. Luces LED, por favor. Una LED, ¿qué es? ¿Es un semiconductor? Sí. Cuando una corriente eléctrica atraviesa la unión de lo que es la PN. Entonces, PN es como la relación entre un hueco y un electrón. Los electrones y los huecos se recombinan y liberan energía. ¿En forma de qué? En forma de fotones, en forma de luz. Entonces, que la luz LED se va a llamar diodo emisor de luz. Un diodo. Esto ocurre a nivel cuántico y la longitud de la onda para expresar colores depende del material y la banda prohibida. Ventajas: alta eficiencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay lúmenes por vatio. ¿Cuántos lúmenes por vatio necesitas para larga vida? ¿Serán acaso 20.000 por hora? ¿50.000 por hora? Bajo calentamiento relativo y buena respuesta y regulación. Buena respuesta, regulación dimming. ¿Cuáles parámetros son importantes para controlar? Lúmenes. Los lúmenes. Cantidad total de luz emitida. ¿Qué pasa con los lúmenes? Cantidad total de luz emitida. Cantidad de luz emitida. ¿Cómo estamos de lúmenes? De lúmenes, cantidad de luz emitida. ¿Cómo estamos de eficiencia? Lúmenes sobre vatio. Lúmenes por cada vatio consumido. Entonces, la eficiencia se va a medir. ¿Cómo estamos de eficiencia? Vatios. Temperatura de color. Blanco, color neutro, color frío. Blanco. Entonces temperatura de color blanco. 3000K. De 2000 a 3000K. Neutro, 4000. Entonces larga. Entonces longitud de onda. ¿Cómo estamos de longitud de onda? Que se va a decir blanco, 2700K. ¿Cómo estamos de longitud de onda? K. 3000K. Neutro, color neutro. Color frío, estamos fríos. Veo una temperatura de color de 6500K. $6500K. Ahora tenemos que mirar cuáles son los índices de la reproducción cromática. Entonces, que hay índices de reproducción cromática, sí. IRC o CRI. Más fidelidad de colores. ¿Hay algo que tiene más fidelidad de colores? Sí, 80 para fachadas. 80 para fachadas con un impacto estético. 80 para fachadas, sí. El índice de reproducción cromática. Índice de
índice de declaración cromático. Índice de reproducción cromática. Declaración de reproducción. Ángulo de apertura. Si es fácil puntual, si es lavado, si es muro. Ángulo de apertura, el beam angle. Ángulo de apertura. Mostramos el beam angle. Beam angle. Tipo de luminarias para fachadas. The wall wash. The wash linear para lavar fachadas verticales con luz uniforme y longitud típica de módulos lineales de 0,5 metros a 2 metros. Potencias por 10 a 40 W. De 10 a 40 W. Floodlight. Proyector LED. Proyector LED para iluminación puntual y acentos, potencias de 10, 30 y 50. 10, 30 y 50, 100 y 200 ángulos variables. Pues de entre 10 y 120. Pues con una potencia de 10 a 120 y con potencias de 100 a 200. Bueno. ¿Cómo está de proyector? ¿Cómo estamos de floodlight? ¿Cómo estamos de spot? Empotrado de ground spot para iluminación ascendente, desde el piso. Diámetros de empotramiento, un diámetro de empotramiento. Diámetros de empotramiento de 60 a 120, según el modelo. Desde el piso. Ascendentes desde el piso, empotramiento según modelos. Perfiles para líneas continuas. Perfiles LED para líneas continuas en cornisas. 4W, 24W. Protección para exteriores, busca protección para exterior. Busca IP65 mínimo. Sí, en suelo alto y tránsito para usar IP65 y IP67 resistente al polvo y chorros de agua. Para la protección tenemos diseños eléctricos, circuito típico. Hay un elemento clave y hay una fuente de driver, cableados, protecciones, interruptor dimmer, la luminaria lo admite, cableado, protecciones, conexiones estancas puestas a tierra si el equipo lo requiere. Hay un elemento clave, fuente driver, fuente y el driver, LED, constante corriente, una tensión según luminarias, constantes, corrientes constantes, corriente constante y tensión según luminaria. Pues entonces, ¿qué es esto? La corriente constante se refiere principalmente a corriente continua, DC en electricidad, donde los electrones fluyen en una sola dirección, manteniendo así la polaridad estable. Sí, estás fluyendo en una sola dirección, aunque no siempre con intensidad fija. Pero ¿cómo está en la intensidad fija? Está en así, estás fluyendo.
fija, como una batería al descargarse. Se descarga la batería, se contrastan con la corriente alterna. En economía, precios constantes. Precios reales son valores de bienes ajustados. Valores de bienes ajustados por inflación para medir. Son valores de bienes ajustados por inflación para medir cambios reales. Por inflación para medir cambios reales. A diferencia de los precios corrientes. Son valores de bienes ajustados por inflación. Ajustados por inflación para medir cambios reales a diferencia de precios corrientes que incluyen inflación. En aplicaciones técnicas, una fuente corriente constante mantiene un amperaje fijo, ajustando el voltaje. Amperaje fijo, ajustando el voltaje según la resistencia. Bien, con un amperaje fijo, ajustando el voltaje. Ajustando voltaje según resistencia, crucial en electroterapia para proteger circuitos. Resistencia para proteger circuitos. ¿Qué es la definición de una corriente continua? Flujo de electrones siempre en la misma dirección con polaridad constante. Que los electrones con polaridad constante, que son, ¿cómo así? Electrones con polaridad constante. Electrones con polaridad constante se refiere a un flujo de carga de corriente donde los electrones se mueven en una única dirección, de negativo a positivo, de forma estable, manteniendo así una polaridad fija en los terminales de las fuentes, como pilas, paneles solares, manteniendo la polaridad constante en los terminales de la fuente, a diferencia de la corriente alterna, que invierte su dirección periódicamente. Esta constancia lo hace ideal para electrónica sensible y almacenamiento en batería, por lo que es vital para el almacenamiento de baterías que se muevan en una única dirección negativo-positivo. Sí, prácticamente de forma estable, manteniendo una polaridad. Sí, prácticamente de forma estable. Sí, de forma estable. A diferencia de esos alternos que invierten la dirección periódicamente. Invierten la dirección. Característica de la corriente continua. Dirección única. Electrones fluyen siempre al polo negativo, al positivo. Polaridad. Los terminales positivos y negativos. Terminales 1 y 2 no cambian con el tiempo. Flujos constantes. La corriente es estable y uniforme. Corriente estable, uniforme. Fuentes. Pilas, baterías, paneles. Fuentes. Fuentes de alimentación. Fuentes de alimentación de dispositivos electrónicos. Fuentes, pilas, baterías. Vas a ser una fuente de electricidad, una fuente, una pila, una batería. Vas a ser una fuente de alimentación de dispositivos. Vas a ser, solo quieres ser una fuente. Fuente de alimentación de
dispositivos eléctricos. Electrónica, alimentación de dispositivos sensibles. Alimentación de dispositivos sensibles como lo son ordenadores, circuitos. Entonces, alimentación de dispositivos como ordenadores LED. Almacenamiento ideal para cargar baterías, vehículos eléctricos. Electrólisis se utiliza en procesos de químicos donde se requiere una polarización constante. En resumen, cuando se habla de electrones con polaridad constante, se están describiendo una corriente continua constante y su flujo direccional. Claro, un electrón individual posee una carga eléctrica negativa constante invariable, que es una propiedad fundamental e intrínseca. Sin embargo, en términos de polaridad, se refiere a una separación de cargas en sistemas grandes, como moléculas, circuitos eléctricos, y no se aplican directamente a una partícula elemental, como un electrón. De la misma manera, el electrón tiene una carga eléctrica constante. El electrón tiene una carga eléctrica constante, 1602 a la 10 a la menos 19 coulombios. Esta carga es siempre negativa y no cambia. Coulombios. Coulombios. Unidad de cantidad de electricidad del sistema internacional, equivalente a la cantidad de electricidad transportada en un segundo por una corriente de 1 amperio. La unidad derivada del sistema internacional para la medida. ¿Cuánto es un coulombio? Cantidad de carga a través de un cable con una corriente de 1 amperio. Cable de 1 amperio durante un segundo es un coulombio, equivalente a la carga de 6.24 protones, más precisamente a cargo de electrones, ya que carga de un electrón es aproximadamente 1.6. ¿Cómo está cargado? ¿Cómo estás descargado? Sí, 1.6 por 10 a la... En términos de corriente y tiempo, un coulombio es igual a un amperio segundo. ¡Wow, qué belleza! El coulombio es igual a amperio sobre segundo. Un coulombio es la cantidad de carga aproximadamente. Electrones, protones. Más precisamente a la carga de 6.28. También es equivalente a la carga aproximada de 6.24. En términos de la carga elemental, 624, 15, 0907 por 10 a la 18 electrones. Por 10 a la 18 protones, electrones. Equivale a la carga aproximada de por 10 a la 18 protones. O por 10 a la 18 electrones, ya que la carga de un electrón es aproximadamente 1.6 por 10 a la 19. 1.6 la carga de un electrón. ¿Cómo estás cargado hoy? 1.6 por 10 a la 19. (19) 10 a la 18. La carga de un electrón es a la menos 19. ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! Coulombios. 6.24 por 10 a la 18. Yo estoy pues yo a la 18, tú a la menos 19. Y yo estoy a la 18 y tú a la menos, o sea que yo estoy a la 18 y tú a la menos 19. Yo estoy a la 18 y tú a la menos 19.
Mírame. En términos de carga, el coulombio es la cantidad de carga. 624, 10 a la 18. En términos de carga, la carga de un electrón. 1.602. 1.602 por 10 a la menos 6. Bueno, entonces tenemos la carga eléctrica versus polaridad. Un electrón tiene una carga eléctrica elemental constante aproximada, 1.6 por 10 a la menos 19. Esta carga es siempre negativa y no cambia. ¿Y por qué la carga es negativa y no cambia? Es que es el electrón que tiene una carga. Es muy negativa, tienes una carga negativa siempre. Porque estás negativa siempre. Siempre. Tu carga es como su dualidad es a la menos 19 como la del electrón. Ay. Diferencia y corriente constante. No todas las corrientes continuas es estrictamente constante en valores, pero sí se mantiene su sentido. Corriente constante, estacionaria. Un tipo de corriente constante donde la intensidad, como estamos de intensidad de amperajes, no cambia con el tiempo, siendo su voltaje el que se ajusta a la resistencia. El voltaje se ajusta a la resistencia, no al revés. No la resistencia que se ajuste al voltaje, sino que es el voltaje que se ajuste a la resistencia. ¿Cómo estamos? Bien en amperaje fijo. Baterías electrónicas. Definición valor de bienes. Servicios calculando usando precios. Eliminando efecto de inflación. Vamos a medir el crecimiento real en PIB o poder adquisitivo comparando cantidades físicas. Se oponen a los precios corrientes, que son los precios actuales. Un electrón. Técnica. Mantener la intensidad. Vamos a mantener una intensidad estable. Mantenemos intensidades estables, incluso si la resistencia, el circuito cambia. Vital en electroterapia para evitar agresiones electroquímicas y en fuentes de alimentación del laboratorio para proteger el dispositivo. Vital en electroterapia. Vital en una electroterapia para evitar agresiones electroquímicas. Químicas. Más comúnmente conocidas como corriente continua son un tipo de flujo de carga. Tipo de flujo de carga eléctrica. ¿Cómo está tu flujo de carga eléctrica? Cuya intensidad y dirección no varían con el tiempo. Flujo de carga eléctrica.
y dirección cambia con el tiempo. El flujo de electrones es unidireccional, no cambia de polaridad. El valor uniforme, el valor de la corriente se mantiene estable. Valor corriente estable a lo largo del tiempo. Proporciona suministros de energía. Son generados comúnmente por baterías, pilas, fuentes de alimentación regulados diseñados para mantener salida de corriente. Incluso si la carga o la tensión de entrada varía dentro de un rango razonable. Circuitos de corrientes continuas. La relación de voltaje. Relación de voltaje. ¿Cuál es la relación del voltaje con la corriente? ¿Cuál es la relación entre voltaje y corriente y resistencia? Se rige por la ley de Ohm. Voltaje, resistencia, corriente. ¿Cómo está esa relación de voltaje, corriente y resistencia? Voltaje, corriente, resistencia. Hey, Ohm. Hey, Ohm. Hey, Ohm. Ohm. Estamos de ángulo de apertura. La corriente constante. Dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, computadoras, portátiles, relojes electrónicos, juguetes funcionan con baterías. Sí, que suministran corriente continua. Iluminación LED. Tiras LED. Requieren controladores de corriente. Requieren controladores de corriente. Requieren ¿qué? Controladores de corriente constante para funcionar correctamente de manera eficiente. Muchas luces, tiras LED, requieren controladores de corriente constante. Pues mira que están necesitando controladores de corriente constante. Controlador de corriente constante. Controlador de corriente constante para funcionar. Sistemas de energía. Los paneles solares generan energía eléctrica en forma de corriente continua. Forma de corriente continua. A diferencia de la corriente alterna, que cambia la dirección y amplitud periódicamente, la corriente continua es esencial para el funcionamiento de la mayoría de los circuitos electrónicos sensibles. ¿Dónde está ese circuito electrónico sensible con la dirección de la corriente eléctrica constante? ¿Dónde está ese circuito electrónico? Corriente constante. Y como estamos con el circuito eléctrico sensible, con el
el flujo de corriente constante. Circuito electrónico sensible que requiere un suministro de energía. Que requiere suministro de energía. Que requiere bueno. Perfecto. Entonces tenemos tiras LED, perfiles LED para líneas continuas en cornisas de 8 milímetros con potencias de 4W o 24W. Pues esas tiras LED tienen un ancho de 8 milímetros, potencias de 4. Esas tiras LED ...8mm, 4 y de 24... doble y de 24... Ejemplo práctico, cálculo sencillo, 4 proyectores de 50W conectados a la red domiciliaria. ¿Cómo estamos de proyectores de 50W? Proyectores de 50W conectados a la red domiciliaria. Bueno, hay unos elementos, constante corriente, tensión según cableados, protecciones, algo llamado breaker, diferencial, fusibles, interruptores, si la luminaria lo admite, conexiones estancas, puestas a tierra si el equipo lo requiere. Ejemplo práctico. Potencia total, corriente total. Selección drive, protección, cableado para tiras luminarias con driver. El driver debe ser compatible. Driver compatible, constante, corriente. Si la luminaria requiere 700 miliamperios, por ejemplo, no mezclar LED con drivers diferentes sin salida. Para el control dimming, usar drivers regulares TRIAC según sistema de control. Niveles de iluminación. Una iluminación de acento, fachada, resalte arquitectónico. Pues para una iluminación de acento fachada vas a tener que meter 100 lux, 300 lux, para una zona puntual. Para un lavado de fachada vas a tener que meterle 20 a 100 lux, según visible estática. Estos valores son orientados y proyectados, decides tú según distancia, color de fachada y objetivo. Pues para una iluminación de acento, a lux, en lux en zonas puntuales. Para un lavado general, no, 300 lux. Para un resalte, para que sea resaltado,
Oye, para una iluminación de fachada. Lux. Pero para un lavado general, orientación nocturna, puede meter sin lux. Estos valores son orientativos, el proyectista decide según distancia, color, fachada. Proveedores orientados en Bogotá. Encontré vendedores con un stock, precios de referencia. Úsalos como guía, pide cotización, los precios. Home Center, paneles, focos y luminarios LED. Sí, LED empotrado 6W, 6 vatios, 7.000 pesos. Panel de 18. Un panel de 18 está costando 13.000, está costando 27. Es un modelo muy útil para el interior y algunos proyectos exteriores. Mira, un panel LED empotrado desde 7.000 pesos. Panel LED. Panel de 18 vatios. Panel de 18 vatios. 13.000, 27.000. 13.27. El panel de 18. Estamos. Ofertas luminarias exterior, bolas de piso, volardos, proyectos pequeños. Bala de piso LED. Volardo solar. Ecolit. Luminarias exteriores, paneles, luminarias. Precios de reflectores solares. Reflector solar 240W 465. El reflector solar de 180W. $465 similares. Hay alternativas, o de 180W, puede ser de 240. Solares con driver integrado. Teledriver integrado. Teledriver. ¿Qué producto? Paneles LED redondos por unidad. Panel LED redondo. Panel LED redondo 12W 9.000 pesos. 35W 25. Hey, panel LED redondo 35W. Redondo. Mayorista y otros importadores para proyectos grandes. Si eres instalador, proyectos grandes. Mayorista. Consejo práctico para fachadas. Conviene mezclar proyectos fluid de 30W según alcance lineales washer
para cientos de proyectores de 10W con ópticas angulares. Y proyector Flood de 200W. Proyector Blue de 200 lineales wall washer. Wall washer 30W, ópticas angulares 30W, 30W, orientación nocturna. Ok, con proyector Flood de 200W. Don proyector Flood. Como te digo, un proyector Flood de 200W. Más lineales wall washer. Estás proyectando. De bien la luz. De los demás. Claro, con ópticas angulares pequeñas. Ópticas. Déjame ver tu ficha técnica. Déjame ver tu ficha técnica. Ficha técnica.